¿Por qué pasa lo que nos pasa? Este es un podcast para tener distintas conversaciones y entrevistas con diferentes invitados, la cual están hechas desde la mirada de la psiconeurobiología y con un enfoque basado en la cambiología. Esto significa hacer verdaderos cambios a través de la ciencia y entender la relación que existe entre la psique, el cerebro, las emociones y el cuerpo. Bienvenidos al primer episodio de ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Y en este episodio vamos a hablar de lo que es la psiconeurobiología transgeneracional. Es importante que empezamos a entender qué es la psiconeurobiología porque de aquí parte todo el podcast. Y eso nos va a dar un poco de referencia de qué podemos utilizar con la psiconeurobiología, qué herramienta nos puede dar, cómo la podemos utilizar en nuestra vida y por qué tiene tanta relevancia el saberlo utilizar. Entonces, la psicología nos habla de la comprensión integral y compleja del ser humano como un sistema nervioso y la relación que existe con el entorno y su ambiente. Entonces, esta parte está ubicada en el cerebro como una central de información que puede ser tanto interna o externa del cuerpo. Entonces, esta observación que nos da la psicología es para poder entender la relación que existe entre estas tres palabras, que sería la psique, la neuro y la biología. La psique habla del lenguaje y la percepción. Lo neuro es desde la función del cerebro, como el cerebro una interfase que nos va a permitir el enlace entre la comunicación, la energía y la información. Y la tercera, como la parte biología o biológica, que tiene que ver con la inteligencia con el entorno, que va a aprender a regular el cuerpo. Entonces, la psicología es una rama de la ciencia que nos va a ayudar a proporcionar ciertas herramientas a que entendamos el proceso, que toda persona que esté buscando su armonía pueda lograrlo y que pueda encontrar el origen de los conflictos que se están manifestando en su vida, pero desde 3 puntos en específico. El primero sería el de las enfermedades, el de los conflictos emocionales y el tercero, el de las situaciones repetitivas. Y que estas en sí nos están afectando y que no nos están permitiendo liberarnos de los condicionamientos que están ocasionando los patrones que estamos teniendo de comportamiento y las reacciones contrarias a lo que estamos buscando que suceda. Entonces, es un proceso que trata de compartir la información junto con ciertos ejercicios que van a permitir acompañar a toda persona a que pueda reconocer su propia capacidad de observarse y autoconstruirse. Entonces, desde aquí puede ir trascendiendo cualquier situación conflictiva que pueda ir viviendo y que esté buscando aparte un acompañamiento. Es importante que empezamos a definir qué no es la psiconeurobiología. Bueno, de entrada no es un método o una técnica, ya que normalmente cuando utilizamos un tipo de método y lo estamos tratando de explicar, esto se viene contaminado al pasarlo o explicarlo a la otra persona por nuestra propia percepción. Entonces de así estamos pasando parte de nuestra reflexión y nuestro entendimiento. Entonces lo que se busca es que la información llegue pura y sana directamente hacia la persona. Otra cosa que no es que se está esperando este cambio ordinario. Entonces, este cambio ordinario que lo vemos normalmente en el tema medicinal, donde los cambios son muy programados, muy específicos, muy detallados, donde se le está buscando dar validez uno al otro. Entonces, al hacer esto, rompemos con la naturaleza del cambio y las formas que se pueden ir dando, que puede ser de diferentes maneras. Aquí tampoco hay cuestión de crítica o juicio. Quitamos todo, esta parte lo ponemos a un lado para que realmente sea de una forma más limpia. La visión de guerra. La visión de guerra
es un punto donde tenemos que entender o reflexionar que normalmente todo lo que está en nuestro entorno o nuestra realidad siempre tiene que ver con una guerra. Si nos damos cuenta en las películas o en las caricaturas o en los cuentos, siempre hay un villano y un malo. Siempre hay una constante guerra. Y esto pasa en todo tipo de mirada, tanto en enfermedades y todo lo que estamos llevando en nuestras vidas. Todos estamos hasta luchando hasta con la enfermedad. Entonces, esta visión está creada desde la parte institucional. Entonces también rompemos con la parte institucional porque esto destruye nuestra realidad como debe de ser, donde no existe esta guerra. Y si nos damos cuenta, la parte institucional se asemeja mucho a la colonización, como anteriormente se manejaba. Otro punto es que no se necesita una sociedad como contexto histórico. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos buscando justificar las historias que se tienen sobre el conflicto, ya que si empezamos a clavarnos en la historia, estamos buscando evidencias para darle credibilidad a ese conflicto en específico. Entonces aquí no se está buscando que la historia tenga relevancia, sino que buscamos ciertos puntos que sean importantes para poder determinarlos. Ok, entonces ahora pasemos a de dónde viene la psiconología. Bueno, de este viene de un conocimiento ancestral que durante mucho tiempo fue negado porque no encajaba en la ciencia cartesiana, donde la mayoría de las personas han sido educadas. Entonces, ya hoy en día ha sido demostrado científicamente la relación que existe entre el lenguaje, el cerebro y el cuerpo. Pero entonces esta ciencia también fue necesario echarse de la mano de los aportes que existen de las ciencias sociales, de la teoría de la comunicación y el acoplamiento de los sistemas sociales, también de las matemáticas, así también como del lenguaje cibernético, las teorías de la información, y que esto nos ha ayudado a permitir poder comprender cómo el cerebro tiene sus procesos conforme a los datos. También se basa de los hallazgos de las investigaciones del Dr. Hammer y todas sus leyes biológicas, lo que él denominaba como la nueva medicina germánica o la medicina sagrada, lo que implica también la integración de la ciencia filogenética y la embriología con un enfoque que está centrado en el cerebro como un campo electromagnético. Entonces, los aportes de la biofísica también es importante, como lo de la epigenética conductual, así como la psicogenética, la sociogenética y la teoría de los campos morfogenéticos, que estos nos permiten o nos ayudan a comprender el cerebro como comunicación entre los miembros de la misma especie. También podemos incluir todos los hallazgos impulsados por la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, que esto lo que nos da o nos ayuda a permitir entender el cerebro como energía o como magnetismo, que tiene que ver con la información. Entonces, estas son algunas de las perspectivas que integra la psicología y que nos han permitido dar una mayor explicación científica a lo que antes no podía ser explicado, sino que se manejaba de una manera más mística o metafísica. Cabe señalar que la psiconología nos enfocamos específicamente en 3 niveles de complejidad. 1 es como persona, 2 será como cultura y la última como sociedad. Esto con el fin de poder lograr ver el origen de los distintos tipos de sistemas que tenemos y así poder empezar a ver o empezar a valorar el poder de las palabras que tienen para empezar a construir nuestra realidad. Entonces, dado a estas posturas o estos enfoques, no es más fácil o es más fácil poder distinguir las creencias que tenemos. Entonces, viendo desde estas perspectivas, podemos entender estos sistemas y así
empezar a observar el poder que tienen nuestras palabras y que debido a las palabras o a las cosas que estemos diciendo va a ser la realidad que estemos logrando manifestar o crear. Dicho esto, es muy importante no dejar de un lado el conflicto biológico de la sobrevivencia que tenemos. Hay que recordar que estamos diseñados como seres culturales y que tenemos necesidad de comunicarnos con otros para así podernos organizar y empezar a transformar nuestro entorno, para poder crear o construir formas más creativas para poder trascender las situaciones conflictivas de las cuales, de que como lo estemos resolviendo, va a empezar a representar la continuidad de la vida, así como la satisfacción de nuestras necesidades. Entonces, es por eso que es tan difícil poder trascender estas situaciones, porque aparte estamos basados en una sociedad que está llena de tabús. Entonces, como bien mencionamos anteriormente, las historias son lo que le dan sentido a la vida del lenguaje. Y esto es una de las partes más importantes que quiero recalcar, porque aquí creo que está como el núcleo de lo que viene representando el poder entender la psicología, y esto nos va a dar como la clave para poder resolver conflictos y poder tener la realidad que estamos buscando. Entonces, hay que empezar, o más bien la psicología nos da este sentido de empezar a reconsiderar las formas en que hemos ido narrando nuestra biografía o nuestras historias, en la que supuestamente hemos vivido y desde donde se ha construido una representación de mi yo o de esta identidad que tenemos de mi yo, base a un lenguaje que está lleno de puras limitantes para poder observar y por lo tanto poder trascender todos estos conflictos que en sí están generados por contradicciones entre nuestra cultura y el diseño biológico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como nuestras historias y como tenemos un contexto y seguimos creyendo en este pasado, en lo que fuimos o lo que estamos siendo contados por nosotros mismos, no tomamos o no nos tomamos el tiempo de reconsiderar esto, ¿no? Y las formas que estamos viviendo, porque entonces estamos narrándonos una propia biografía que no es real, y que entonces si le sumamos que el 90 y tanto % de lo que recordamos ya no es real, entonces todo lo que hemos vivido no es cierto. Entonces toda la identidad o lo que hemos ido a través de los años generando, tratando de crearnos una imagen, una identidad de mi yo, es falsa, no es verdadera. Y es debido porque nuestro lenguaje de entrada está lleno de limitantes que no nos permiten observar esto. Y entonces por esta misma razón no podemos trascender en los conflictos. Entonces es toda una dinámica de que si nos ponemos a observar y nos ponemos a pensar sobre esto, es una gran herramienta. Entonces te cambia totalmente la perspectiva de la historia, de lo que queremos, hacia dónde vamos y de lo que somos. Entonces creo que es una gran herramienta que si lo aprendemos a manejar y lo ponemos en nuestra vida, vamos a ser mucho más conscientes en lo que nos queremos enfocar para poder crear. En resumen, podemos decir que esta narrativa va a afectar directamente la forma en que hemos vivido o dejado de vivir y que nos hemos relacionado o hemos dejado de relacionar. Entonces, sin embargo, si empezamos a comprender la forma en que el cerebro opera, esto nos va a permitir tener una capacidad de distinción sobre aquellas narrativas que están basadas en quien creemos que somos, pero que en realidad no somos.
Entonces, cambiar estos aspectos conflictivos que tenemos de la narrativa nos va a llevar a entender qué nos está construyendo y por lo tanto podemos irnos a acercarnos más a la idea de lo que realmente somos, que sería prácticamente la creación en forma humana como un cambio constante. Ahora, la clave para poder lograr esto es comprender el aspecto comunicativo del cerebro humano. Por eso el cerebro tiene tanta importancia y la base. Y mientras no entendamos esto, todo lo demás no tiene el peso, no tiene esta validez. Entonces, si empezamos a ver el cerebro como una interfase entre el entorno y la persona, y empezamos a entender que se requiere un lenguaje y que por lo tanto se vuelve algo simbólico. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entonces continuar con nuestro propósito de mantener o continuar la vida. Entonces, si empezamos a ver que el simbolismo y la imagen es lo que nos va a dar el lenguaje, y empezamos a entender este cerebro como una interfase, entonces nos va a poder llevar a lograr y comprender el aspecto comunicativo que estamos buscando. Y esto nos va a ayudar a que empecemos a verbalizar como queremos de una forma más consciente y empezar a entender cuando no lo hacemos. ¿Y qué va a pasar o qué pasa cuando no logramos verbalizar una situación conflictiva? Hay que recordar que el conflicto es información y que a la vez hay una frecuencia electromagnética que se transporta, y cuando no se está verbalizando esta situación no pasa a la corteza verbal, lo que va a implicar que se produzca o implique una observación como un conflicto de supervivencia de la especie, ¿no? Como si fuera una situación de muerte. Entonces lo que continúa es que se va a actuar desde la memoria, que va a activar ciertas respuestas como programas especiales que van a condicionar la forma en que las personas se comportan, piensan, sienten y por lo tanto también en la forma en que su biología o su cuerpo se manifiesta. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces cuando se dispara el programa de supervivencia es cuando se empieza a vivir en estrés. Y el problema es que cuando estamos demasiado tiempo en este programa o en el sentido de supervivencia, va a empezar a cambiar toda nuestra química y todos nuestros comportamientos, nuestros pensamientos y hasta cómo nos sentimos. En sí, la cosa es que el ser humano no está diseñado para estar tanto tiempo en estrés. Entonces aquí es donde se vienen realmente los conflictos, las enfermedades, los accidentes, etc. Entonces es muy importante empezar a entender cómo esto funciona en nuestro cuerpo, porque a la vez también se genera, cuando no se ha resuelto el conflicto, se genera una onda en la parte cerebral. Entonces, mientras esté esta onda, esta información atorada ahí, entonces el cerebro va a estar constantemente tratando de resolver. Entonces cada vez que esté tratando de resolver, por eso estamos repitiendo los escenarios en nuestras vidas y por eso a veces nos salimos de un loop constante, en un bucle de las mismas situaciones sobre las mismas situaciones. Entonces esa es información súper valiosa que podemos ir digiriendo para poder entender por qué pasa lo que nos pasa y en qué estamos viviendo. Entonces es hacer conciencia en los programas y creencias que estamos viviendo para poderlos cambiar. Así pues, entonces la psicobiología transgeneracional es una ciencia integral de la psique, el cerebro y órganos para la comprensión y la integración compleja que somos los humanos. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya gustado y que haya sido una manera mucho más fácil y práctica de poder entender esta rama de la ciencia, porque tiene muchos fines o finalidades que podemos ir aplicando en nuestra vida diaria
para poder ir entendiendo por qué pasa lo que nos pasa. Hay que recordar que la psiconeurología es uno de los elementos que vamos a utilizar en los demás episodios, dentro de las entrevistas y los invitados que vamos a ir teniendo. Y los invitamos entonces a que el siguiente episodio, que vamos a hablar sobre la cambiología, que es la ciencia del cambio y otro de los enfoques de este podcast. Gracias y hasta el próximo episodio.